Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Joseph Morales, soy alumno de la Universidad Tecnológica de Torreón, inscrito en la carrera Administración, Área de Formulación y Evaluación de Proyectos. El día de hoy les hablaré un poco sobre la muestra y sus herramientas de recolección de datos de acuerdo a un estudio de mercado. Como primer concepto, tenemos población. Población es el conjunto de todos los elementos a los que se somete un estudio estadístico. Dentro de la población encontramos lo que viene siendo el individuo. El individuo es la unidad estadística que representa cada uno de los elementos que compone a la población. La muestra es el conjunto representativo de la población de referencia. El número de individuos de una muestra es menor que el de la población. La muestra se divide en dos, no probabilístico y probabilístico. Por el lado probabilístico encontramos que todas las unidades tienen igual probabilidad de participar en ella. La elección de cada unidad muestra que es independiente a las demás. Se puede calcular el error muestral. Por el lado no probabilístico se muestra que cada unidad no tiene igual probabilidad de participar en ella. No se puede calcular el error muestral y cuenta con un alto riesgo de invalidez. Los tipos de muestreo en las no probabilísticas es a juicio, por conveniencia y voluntariado. En el probabilístico, aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. El muestreo es la reunión de datos que se desea estudiar, obtenidos de una proporción reducida y representativa de la población. El tamaño de la población es la cantidad total de personas en el grupo al que intentas llegar con tu encuesta. El censo es el recuento de individuos que conforman una población estadística. El margen de error, como antes se mencionó, un porcentaje que describe qué tanto se acerca la respuesta que dio tu muestra al valor real de tu población. Mientras más pequeño es el margen de error, más cerca estás de tener la respuesta correcta dado cierto nivel de confianza. El nivel de confianza es la medida de la seguridad que tiene tu muestra, la cual refleja una forma precisa de la población dentro del margen de error. Los estándares comunes usados por los investigadores son de 90, 95 y 99%. Para calcular esto se encuentra la siguiente fórmula, donde n es igual al tamaño de población, n mayúscula es igual a población, z minúscula igual a nivel de confianza, p minúscula igual a proporción estimada de la población, q igual a 1 menos proporción estimada de la población y d que es igual a precisión o error máximo permisible. A continuación se presentan los niveles de confianza deseados con su puntuación. El 80% tiene una puntuación de 1.28, el 85% 1.44, el 90% 1.65, el 95% 1.96, el 99% 2.58. A continuación, un breve ejemplo tomado de la parte de un estudio al cual se le hizo sobre un servicio de Rappi. Presentando el tamaño de población de 49.862 con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se tiene un total de muestra representativa de mujeres y hombres dentro del rango de edad que serán encuestadas para esta representación, el cual nos da un tamaño de 382. Técnicas de recolección de datos. Las técnicas, según su enfoque de investigación, por el lado cuantitativo, encontramos encuestas, entrevistas, observación, escalas de actitudes, análisis de contenido, test, grupos focales, entre otros. Por el lado de la investigación cualitativa, encontramos también entrevistas, observación, historias de vida, autobiografías, anécdotas, notas de campo, análisis de documento, etc. La recolección de datos cuantitativa se divide en datos primarios y secundarios. Los primarios son aquellos que el investigador obtiene directamente de la realidad, recolectándolos con sus propios instrumentos.
Los secundarios son los registros escritos que proceden también de un contacto con la práctica, pero que ya han sido elegidos o procesados por otros investigadores. La observación es el registro visual de lo que ocurre, una situación real. Clasifica y consigna los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el problema que se estudia. Dentro de la observación encontramos diferentes tipos. Como primer punto está la observación directa, la cual es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La indirecta consiste en tomar datos del sujeto a medida que los hechos se suscitan ante los ojos del observador, quien desde luego podría tener algún entrenamiento a propósito de esa actividad. De igual forma encontramos la estructurada, no estructurada, participante, no participante, individual, en equipo, de campo o de laboratorio. Los instrumentos asociados a la observación se encuentran la guía de observación, lista de control, registro anecdótico y ficha de observación. La encuesta. La encuesta consiste en obtener información sobre opiniones, actitudes o sugerencias. La entrevista es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas. Existen dos tipos de entrevista, la estructurada y no estructurada. El focus group es un grupo de 8 a 12 participantes conducidos por un moderador que participan en una discusión profunda sobre determinado tema o concepto. Las ventajas de este grupo es que dentro del proceso hay una vivencia y un dinamismo, el cual ocurre naturalmente a diferencia de las condiciones controladas de los procesos experimentales. Los costos son bajos en relación a otras, tiene el potencial de proveer resultados rápidos, tiene mayor credibilidad que otras técnicas debido a que la estrategia y los hallazgos son fácilmente entendibles. El análisis documental. Mediante el análisis documental se recolectan datos de fuentes secundarias como libros, boletines, revistas, folletos y periódicos. Instrumentos de recolección de datos. Encontramos el cuestionario, que es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el consultado llena por sí mismo. Las partes del cuestionario son título y encabezado. La presentación, donde el presentador se presenta y menciona el objetivo del mismo. ¿Qué trata? ¿Quién la realiza? ¿Para qué? ¿Por qué se elige? Y se informa que es al azar y es de confidencialidad. Cuenta con un bloque de preguntas, pueden ser sencillas, difíciles, abiertas o sociodemográficas. Al final puedes agregar una despedida o un agradecimiento. Los tipos de preguntas que puedes hacer es según su naturaleza, según la respuesta que se admita o según su función del cuestionario. También se pueden hacer según sus respuestas. En este caso, pues las cerradas serían dicotómicas, de 2 opciones de respuesta, categóricas, más de 2 opciones, de elección múltiple, solo es posible elegir una opción y el orden de las respuestas no es relevante. La respuesta múltiple es posible elegir más de una opción y el orden de las respuestas no es relevante. Escala, solo es posible elegir una opción, el orden de las respuestas es relevante. Las hojas de registro o checklist son formatos preimpresos que facilitan el registro y la organización de cualquier tipo de datos. Puede ser, para registro se anota sistemáticamente la información, ejemplo, tarjeta de registro de asistencia del personal que labora en una clínica. 2. Para verificación, se anota información en determinado tiempo que debe cotejarse con la realidad. Ejemplo, registro de las recetas no atendidas por semana. El registro anecdótico tiene 7 componentes básicos: la fecha, la hora, datos del observador, contexto de la observación, en este caso el lugar, actividad evaluada,
descripción del observado e interpretación del observado. El registro anecdótico es donde se muestra aquí un breve ejemplo donde se dice: alumno María Pérez, lugar aula 5, actividad evaluada, ejercicios. Descripción del observado. Los alumnos se encontraban realizando una tarea de resolución de un ejercicio de redacción cuando la alumna María Pérez se levantó de su silla con una tijera abierta en forma de ángulo. Se abalanzó sobre el alumno Luis González, hiriéndolo levemente. Se le preguntó por qué lo hizo y solamente respondió que le molestaba cada rato. Por el siguiente lado, la fecha 24 de mayo del 2008, hora a las 9:05 de la mañana. Misma actividad evaluada, ejercicios prácticos de redacción. Interpretación del observado. La alumna María Pérez es una alumna muy tranquila, callada, obediente y estudiosa. Nunca ha tenido una discusión con ningún alumno. Es la mejor alumna del curso. El alumno Luis González es muy problemático con su conducta y comportamiento. Sin embargo, en el momento del problema estaba trabajando en su tarea sin meterse con nadie. Como guía de observación, es un registro abierto o cerrado de algunos aspectos que se pueden observar directamente en el individuo. Es un registro descriptivo, ya que se dan las pautas o puntos focalizados para observar. Una guía de observación cerrada permite determinar los procesos que se van a observar desde el inicio hasta la culminación del desempeño.